Vamos a empezar con las participaciones, por favor, chicos. Va a empezar Yaciel. Nos seguimos con Manuel Pacheco. Después por Diego y David. Y ahorita quien quiera sigue participando, pero primero en ese orden, por favor. ¿Qué pues no van a hablar? ¿No van a hablar? Sí, ahí voy, permítame tantito. Empieza, Carlos. Mané, es que no quiero poner mi nombre, pero no me permite. Bueno, harta. Sí, no te preocupes. Pues no, pues la tarea se acerca. Pues lo que leí era una lectura muy compleja, perdón. Donde se abarcaba desde pues, el ámbito, como usted nos mencionaba, desde un ámbito sexual. Bueno, como los ejemplos que nos había puesto. También como desde cómo se va abarcando cómo se va aplicando todo esto de la antropología desde la educación primaria. Pues ahí también nos mencionaban muchos autores. Mencionaba que había que utilizar materiales técnicos para la aplicación sí, de la antropología y la educación, pues van muy juntos de la mano. También lo que noté pues, es que nos mencionaba mucho acerca de la cultura, igual la sexualidad, la lengua, todo ese tipo de cuestiones. Muy bien. ¿Alguien más? De los que dije anteriormente. Pues, buenos días. Buenos días. Yo lo que leí fue que la antropología pues ya tiene bastantes años. Lo que se veía ahí pues era que tenía muchos autores, bueno, muchos autores, eran bastantes. Y más que nada en antropología se relacionaba mucho con lo que es la cultura y la educación. Muy bien. Una más. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que leí entendí que era como una ciencia que va de la mano con la pedagogía, que hablaba de incluir métodos de aprendizajes a las escuelas como de sexualidad o conocimientos básicos. Son conocimientos que ya sabemos ahorita. Ok. Dentro de la pedagogía, ¿a ustedes por qué se les hace relevante que tienen que estudiar antropología? ¿Por qué en educación física creen que tienen que estudiar antropología?
Bueno, porque nos muestra, bueno, las costumbres, mitos o creencias. Bueno, es lo que entendí también del conocimiento del ser humano por medio de cultura, es decir, nos muestran los mitos, las costumbres, los valores. Muy bien, ¿qué más? También su comportamiento en ciertas circunstancias. Básicamente es entender el por qué actuamos de cierta manera, ¿no? Era lo que les decía la clase pasada. El vínculo real de antropología con pedagogía tiene que ser que entiendas tú el por qué algunos alumnos aprenden de una forma y otros alumnos aprenden de otra forma, que era lo que veíamos en pensamiento complejo. Los seres humanos, por lo regular, aprendemos en base a paradigmas. Y ya entendimos que los paradigmas son aquellas costumbres o tradiciones de las cuales nosotros solamente repetimos la información. Estábamos memorizando. ¿Tienen papel y lápiz por ahí a la mano? ¿Sí? Traten de identificar cómo aprenden ustedes. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Aarón, ¿sí? Tiene que estar en un ambiente donde no haya mucho ruido, exterior, porque tiene que estudiar. Yo tengo que poner música para aprender algo nuevo, pero afuera no debe haber ruido, ¿sí? Yo tengo que leer y después de leer tengo que escribir o hacer un dibujo para que algo se me memorice. Después de eso, lo que ya leí o lo que escribo, lo empiezo a comparar con algo más que yo ya conozca, ¿sale? Y entonces una vez que lo comparo o lo relaciono con algo que ya me habían dicho, con algo que escuché, pues entonces, ahora sí, puedo ponerlo en práctica. Traten de escribir ustedes cómo aprenden, por favor. Apaguen el gallo. Ya lo voy a hacer en caldo mejor, profe, porque no entiende. No, no, tampoco se trata de eso. Los que acaban de ingresar y no han escrito su nombre en el chat, por favor les encargo que lo escriban para pasar lista. Buenos días, no sé cómo aparezco. Buenos días, solo pon tu nombre en el chat. En el chat. Sí, por favor. Ok. ¿No saben cuáles de sus compañeros son los que nos hicieron favor de cambiarse a turno matutino? Digo, entre semana. No, no, profe. Ay, infarto con ese gallo.
¿Listo? A ver, Jimena, empiézale. En lo que nos acaba de decir, Sí, Jimena. en cómo aprendo yo, Sí, porfa. pues repasándolo y leerlo, escuchando música en un lugar donde no haya. Es mi manera de aprender. Ok. ¿Los demás? Yo, por ejemplo, aprendo en un lugar tranquilo, tratando de apuntar como que lo más importante y leyendo todo el tema para que tenga una idea más o menos de lo que estoy viendo, ¿no? Obviamente con las notas ya voy recordando de lo que vi en general. Muy bien. ¿Borre, andas por ahí? A ver, Luis Enrique. Aquí ando, Primero Luis Enrique y luego te Borre, porfa. claro. Pues, por así que mi manera de aprender es, por ejemplo, analizar primero la situación o tema, tomar los más relevantes pues sí, del tema, por así decirlo, y al momento por ejemplo, si hay que exponerlo y todo, también manejarlos por ejemplo, para igual a las personas que les va a exponer, también lo vayan relacionando. Muy bien. Gracias. Borre y luego Águila. Claro, mi manera más de aprender es aprendo de una manera más práctica y trato de encontrar palabras clave, analizando el tema y en un pequeño grupo de personas, profe. Vientos, vientos. Gracias. Yo, leyendo 2 o 3 hasta 4 veces depende o sea, cada artículo, ¿ah? Estando en un lugar así silencioso, también trabajando haciendo el trabajo, ¿cómo se dice? Físico en ese momento, ¿ah? Soy como más o menos tipo kinestésico, o sea, que tengo que estar haciéndolo así. Listo. Uno más. Nada más sería Perla y Juanillo. Al final, porfa. Ok. Bueno, yo soy más como para aprender algo, soy más como de leer y pues ir sacando ideas principales, sacándolo a escribirlo, pero para aplicarlo, como para ejercerlo, es estar como moviéndome o relacionarlo con cosas que realizo cotidianamente. Va. Muchas gracias a todos los que participaron. El planteamiento de la antropología o dentro de la filosofía y la educación es que con todo lo que ustedes mencionan, en un primer momento, antes de que lleguen al pensamiento maduro o al pensamiento complejo, solamente, no sean malitos, el del gallo apague el micrófono, por favor. Perdón, profe. En un primer planteamiento de la educación es que tú aprendes ideas, no aprendes conceptos. Se supone, o en la idea, es que al tú adquirir una idea, solamente obtienes una parte de la información y el concepto lo vas formando a través de cómo utilizas esa información. ¿Qué quiere decir? Una de las teorías del aprendizaje es que tú ves una imagen, ¿sí? Y como les decía, por medio de la percepción, ves forma, tamaño, color, ves las características superficiales, ¿sí? Después te forjas una idea de lo que es. Y a partir de que interactúas con ese objeto, vas haciéndote un concepto, que vendría siendo el ¿para qué sirve? ¿Sí? Lo que es interesante dentro de la antropología y de la educación es el uso de la creatividad, porque dentro del desarrollo de la educación
la creatividad se va cortando porque los maestros o las instituciones educativas te van cerrando los caminos del aprendizaje. Ellos te dicen qué estudiar, cuándo estudiar, cómo estudiar incluso, ¿sí? Haz un ensayo, haz un diagrama de flujo, haz citas textuales, pero te van encasillando a lo que a nosotros o a lo que al sistema le conviene, ¿sí? Entonces, básicamente tú te quedas con muchas ideas, pero no te quedas con conceptos. Y eso nada más se vuelve un aprendizaje memorístico, cuando debería ser un aprendizaje significativo, que es lo que se supone que busca la educación, que tú tengas aprendizajes significativos, que cuando los vayas a utilizar en tu vida diaria, sepas cómo utilizarlos. Sé qué es, sé cómo se forma y sé para qué sirve. Sí, serían como los 3 objetos principales. Era lo que veíamos del pensamiento complejo. Muchas veces nosotros conocemos una de las 8 o 7 dimensiones en las que se pueden clasificar los objetos o los conocimientos, ¿sí? Les voy a hacer algo muy sencillo. Ahí en su cuaderno, escríbanme 10 funciones que le pueden dar a un clip. Tienen 2 minutos, porfa. ¿10 funciones que le podemos dar a qué? A un clip. Ok. Vale. Empezamos. Witron, échale. Va. Lo puedo utilizar para sujetar, para crear alguna pulsera. Se puede usar como tipo mondadientes en alguno de los casos. Para crear formas en una plastilina. Muy bien. ¿Alguien más? Pero vaya quitando los que ya... ¿Para dibujar? Para sujetar el pelo. Muy bien. Para unir, bueno, papel, ojo. ¿Alguien más? ¿Sujetar alguna prenda? Bien, para dibujar. ¿Le dijeron sujetar?
Lo estira, lo desdoblas, perdón, todo el clip, y también como para algunos, entre algunos servicios cuando quieres reiniciar algún equipo, o pues sí. Muy bien. Como una brújula al último. Una brújula, esa sí no me la sabía. Sí, bueno, de hecho, se tiene que si en dado caso vas desprendiendo el clic, así lo vas dejando como quien dice, nomás le desprendes una vuelta y luego lo pones arriba de una hoja y tiene que estar así como en un lugar donde haya agua, te señala el Oye. momento. Bueno, y no puede ser, gracias hermano, tu aportación está chida, yo no la conocía. ¿Que alguien conocía la de la brújula? No. Yo sí. Muy buena aportación. No. Si se fijan que tenemos como el uso convencional, eso era lo que les decía acerca de las ideas, ¿sí? Pero si conociéramos las características de un clip, nos daríamos cuenta de que nos vemos muy limitados en cuanto al aprendizaje. ¿Por qué? Tenemos ideas, no conceptos. Y era lo que nos decía él. Bueno, pues se puede, creo que el término es imantizar, no sé bien, para que sirva como brújula, ¿no? Porque al final de cuentas es metal. ¿Sí? Aparte, nunca dije el tamaño del clip. Ustedes asumieron que era un clip pequeño. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea, dejamos de lado, cuando nosotros tenemos una idea que nos han implementado, dejamos de lado las demás características que puede tener y le damos un uso solamente funcional de cómo está establecido. En cambio, cuando quitamos esas características que ya nos dieron a conocer, podemos experimentar y podemos ser creativos. Hay quien lo puede usar como arete. Si tú le preguntas a un niño, te puede decir que es hasta un puente. ¿Sí? A lo mejor es un puente para hormigas y el niño tiene toda la razón. Vamos dejando de lado el punto creativo a las cosas. Y esa es parte de lo que la antropología busca, o mejor dicho, de lo que se encarga de buscar. En qué punto nos dejaron de enseñar conceptos y solamente nos dieron ideas. Que era lo que decía Morín, son cosas simplificadas. ¿Sí? Le vamos quitando todo aquello que nos causa conflicto, todo aquello que tiene dos caminos, o le vamos quitando lo que no entendemos. ¿Sí? Ese es el problema. Aprendemos ideas, pero nosotros ya no las convertimos en conceptos. Ahorita les voy a presentar una parte de lo que es la adquisición del aprendizaje, pero visto desde varios filósofos. Cualquier duda me van diciendo, por favor, ¿sale? Me dicen si se presenta. ¿Ya se vio? Sí, ya se vio. Va individuos. Sí. Yo no. Se ve la pantalla negra, ¿verdad? Sí. Sí se ven las diapositivas. No, en mi caso sí se ven las diapositivas. Sí se ven las diapositivas, profe. En la mía no, y soy el que está presentando. Sí, bueno, no. Bueno, vamos a ver dos corrientes del siglo XX y del siglo XXI, pero que tienen sus bases filosóficas en siglos anteriores. La primera es la personalista y la otra es la cultura liberalista, progresiva. El día de hoy vamos a ver la personalista, ¿sí? Donde lo primero es la inteligencia, ¿sí? La inteligencia que es más que la memoria. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de los seres humanos para resolver problemas, ¿sí? Por eso nos habla de la voluntad y de los hábitos. Se dice que una persona con hábitos, no importa que no sea inteligente, siempre va a hacer las cosas de buena manera.
¿Ustedes están de acuerdo con con esta frase o no? Pueden checarlo o escribirlo en el chat si no quieren hablar o si no pueden. Una persona que tiene hábitos, no importa que no sea inteligente, siempre va a triunfar. Miren, educar no es aprender de memoria las cosas. Incluso dentro de la clase yo lo que les voy a pedir, no necesito que se memoricen a Aristóteles, a Platón, a Klein, a Nietzsche, nada de eso. Con que entiendan las ideas y las hagan conceptos personales, basta. Porque al final de cuentas no es como que ustedes en una plática vayan a estar citando a cualquiera de los autores. Es más como que lo asuman de carácter personal y con eso se desarrollen en su vida diaria. Por eso dice que es un esfuerzo sistemático, porque está involucrado la persona que te está orientando, porque no te está enseñando, solamente es un orientador, y la parte proactiva, que es que tú pongas en marcha los conocimientos. Ahora, aquí lo interesante es enseñar lo correcto, ¿sí? En vez de lo malo e injusto. ¿Qué quiere decir esto? Una persona educada, así el término, es aquella persona que a pesar de poder hacer las cosas, no las hace, ¿sí? Es una de las aportaciones de Morín también, que nos decía, tienes que tener un carácter universal, que es de especie, después un carácter social y por último un carácter individual. ¿Qué quiere decir esto? Que tus satisfacciones personales no estén por encima de las de la sociedad, ni mucho menos de las cuestiones de la especie, ¿sí? Quiere decir que si tú ves una bolsa de dinero y no hay nadie alrededor, pues no te la vas a robar solamente porque puedes, ¿sí? Eso es educación. El dejar de hacer cosas solamente porque puedes hacerlas, ¿sale? Y todo esto, esta cuestión de usar la lógica y de utilizar los valores, pues es eso, ¿sí? Es la educación, es enseñar lo correcto en vez de lo malo y lo injusto. Y si se fijan, ahí viene una parte muy interesante, que es jerarquizar las posibilidades del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a habilidades, aptitudes y actitudes, si yo te voy a educar, no te voy a enseñar o te voy a orientar a que aprendas lo que te cuesta más trabajo al inicio. Voy a explotar lo que puedes hacer, lo que sabes hacer, y con eso voy a ir ayudándote poco a poco a que desarrolles habilidades que no tienes o las que te cuestan más trabajo. ¿Sí? Porque ¿cuál es la finalidad? Que seas una persona de bien moral y al final de cuentas, feliz. En esta parte personalista lo más interesante es, no te voy a enseñar a que memorices, ¿sí? Digo, hasta los pericos enseñan a hablar. Aquí la cuestión es que tú decidas qué hacer con lo que sabes, pero sobre todo que tomes conciencia de cómo lo sabes, qué sabes y para qué te sirve. ¿Han escuchado el término metacognición? No. No. Bueno, cognición al final de cuentas es un sinónimo de aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje, pensamiento. Y la metacognición lo que te hace es que identifiques esta parte que les decía. A ver, ¿qué es lo que sé? ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Y para qué lo voy a utilizar? Es como lo que les decía hace rato. Los pensamientos tienen como este carácter de primero es una imagen, esa imagen después se transforma en una idea, y una vez que investigo o pongo en práctica mi idea, la hago un concepto. Va como creciendo cada vez más lo que sé, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, dibujen una silla. ¿Sí? Si yo les digo silla, automáticamente en tu cabeza hay una representación, ¿no? Una imagen mental. Y la idea, pues, es la silla con las 4 patas. Cuando tú ves esa representación mental en tu cabeza, pues ya te imaginaste, ¿no? La silla con las 4 patas. ¿Sí? Sí.
¿Cuál es la idea? Pues ahí está la silla y es para sentarse. ¿Cuál es el concepto? ¿De dónde se viene la palabra silla? ¿Sí? ¿De dónde viene su uso? ¿De qué tipos de sillas hay? ¿Todas son iguales? ¿Dónde las puedo encontrar? Como todas las demás características que conciernen. Y ya no solamente es una idea o una representación mental, sino ya tienes todo un concepto de lo que es la silla. Por ejemplo, el cuestionarte, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una silla y un banco? Pues el respaldo. ¿Y cuál es más reconfortante o cuál es mejor para mi salud? Pues la silla, ¿no? Porque tiene un respaldo y me puedo recargar y mi espalda descansa. ¿Sí? Algo que partió haciendo un dibujo, vas creando más ideas que se vuelven conceptos y que después las vas a poder utilizar en tu vida diaria. Si te dicen, no te quieres sentar en una silla o en un banco, dices, no, pues si voy a estar mucho rato sentado, pues mejor me quedo en una silla, ¿no? Para tener soporte en un bar. No sé si me expliqué bien. Sí. Sí. Va. Entonces, seguimos. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba esta corriente? Personalista. ¿Sí? Se trata de las personas. Fundamentos esenciales. No hay que memorizar, hay que estimular los hábitos y la disciplina. ¿Sí? Educar es un esfuerzo en conjunto, pero donde la persona tiene que interactuar con el mundo para fundamentar o sustentar mejor sus aprendizajes. Hay que jerarquizar las aptitudes, hay que poner por delante las aptitudes, habilidades y conocimientos de la persona para la construcción de la felicidad o la moralidad. ¿Quiénes son los chidos de esto? Platón, Aristóteles, Shakespeare, Goethe y varios más. ¿Sale? ¿Se conocen la parte de la alegoría de Platón? ¿No? Ok. Van a utilizar de internet y van a hacer una investigación de 10 minutos y van a buscar la alegoría de las cavernas de Platón. ¿De qué se trata? ¿Sale? ¿Qué dijo que vamos a buscar, perdón? La alegoría de la caverna de Platón. ¿Alegoría de qué? De la caverna. De la caverna de Platón. Ajá. Ok. Pueden ver un video en YouTube si quieren. Son las 7:41, a las 7:55, a las 7:51 prendo la cámara y el micrófono. ¿Sale? Incluso les digo, no es necesario que la lean, pueden ver en YouTube. Ok. Va. 10 minutos los veo, chicos.
Igual pueden checar el video que les puse en el chat. Igual ahí en el chat puse un video por si lo gustan ver. A ver, chicos, vamos a empezar. ¿Quién es el bueno? ¿Quién dice yo? Ya está, Yesiel. Chale. No, en sí nos dice que la cadena para... lo que consideramos real nosotros. Otra vez es que se escucha muy lejos. Okay. Nos muestra que Platón crea el mito de la caverna para mostrar un sentido figurado en el que nos encontramos encadenados nosotros dentro de una caverna desde que nacemos, y cómo las cosas que vemos nos hacen reflejar
lo que consideramos real. Va, muy bien. Gracias. Diego. Sí, yo, bueno, lo que vi en el video es que presentan unas personas que están encadenadas en una cueva, ¿no? Y toda su vida ellos han visto la vida de una manera. Y se supone que al liberar a un prisionero, él pues cuando sale de la caverna ve las cosas muy diferentes, o sea, ve la realidad y conoce el origen de lo que él ha estado viendo toda su vida, ¿no? Y básicamente lo que representa eso es de que la caverna es como los conocimientos que nosotros vamos teniendo a partir de lo que nosotros vivimos o conocemos. Y el salir de la caverna representa el salir de nuestra zona de confort, por así decirlo, y explorar como que la razón de todas las cosas y no solo quedarnos con lo que la vida nos ha puesto de frente, o sea, cuestionarnos todas las cosas, no solamente estar como con una postura firme y, o sea, y contradecir a todo lo que no vaya con tus ideales, ¿no? Muy bien. Muy buena. Carla. Bueno, yo veía que decía más acerca de la relación que tiene esta alegoría con el Jesús. Nos decía que es como un ejemplo de cómo el maestro trata de guiar a los estudiantes y procura o intenta liberarlos de sus ataduras, ¿no? Como que intenta ayudarlos a que conozcan algo más que ellos desconocen y algo a lo que ellos le tienen cierto miedo o desconfianza. Muy bien. ¿Alguien más? José Carlos. Pues en la se me olvidó, por el pensamiento que tuvo Platón, nos da a entender que muchas veces nosotros solamente nos quedamos con lo que algunas otras personas nos dicen. Bueno, yo chequé un video, no sé si lo checarían el mismo los compañeros, o en la televisión, nos quedamos solamente con la imagen que nos representa. Lo que vamos a esto es que tenemos que salir a explorar, no tenemos que estar, tenemos que comprobar las cosas por nosotros mismos, no tenemos que estar esperando a que alguien más nos esté diciendo qué es o cómo es, que la realidad solamente la vamos a descubrir nosotros. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, ¿no? A veces dentro de la educación formal que viene siendo las escuelas, incluso nosotros mismos como docentes, les enseñamos solamente lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y no tiene nada de malo, digo, al final de cuentas, pues es parte de la educación. Pero la idea sería, dentro de la parte de la educación personalizada, sería invitarte a que tú, con tus propias habilidades, descubras más o investigues más acerca de lo que te estoy mostrando. ¿Han escuchado el término desembalar? No. Desembalar es como pelar una cebolla, ¿sí? Capa por capa. Y hay una parte en la historia que se llama precisamente así, desembalar la historia. Y plantea en una situación histórica o en un concepto, siempre hay diferentes verdades. La verdad del que ganó, la verdad del que perdió y la verdad absoluta o lo que realmente sucedió, porque cada quien va a tener su propia versión. Y la idea de desembalar o de la alegoría de Platón es lo que yo te muestro, lo que tú ves y lo que realmente sucede. Así de sencillo, ¿sí? En lugar de solamente contar la parte que a mí me gusta. Si yo cuento solamente lo que a mí me beneficia, pues la otra persona que lo escuche no va a tener una claridad sobre lo que está sucediendo. Así como la persona que me está mostrando la idea no va a tener una realidad absoluta porque él no la vivió, solamente es la suya. La idea sería juntarlas, lo que yo sé, más lo que me dijeron, y lo pongo en práctica, ¿sí? Para hacer un nuevo concepto, lo que es la tesis, la antítesis, para sacar una nueva idea. Si nos dejamos influenciar por todo lo que ustedes dicen, por lo que vemos, por lo que escuchamos,
Aquí lo interesante sería la parte de la incertidumbre, perder el miedo, y que esa incertidumbre pues nos lleve a investigar y a tener mayores conocimientos. Vuélvanlo a, bueno, no ahorita, después, vuélvanlo a ver y van a ver que le van a encontrar más sentidos. Vamos a seguir con este show. ¿Ya se vio la presentación? Disculpen. Sí. 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 Sí, ya. Sale. Bueno, la educación personalizada o la personalista tiene algunos principios que son muy, muy interesantes. Bueno, primero, pues se le da atención a las personas, ¿no? De manera personal. Eso aumenta la autonomía, pero también la creatividad, porque no te quiere decir que solamente te voy a poner a explicarte, también te voy a poner a trabajar para que tú investigues. Precisamente lo que decía Platón, ¿no? Bueno, yo te doy una idea y lo que resta te corresponde a ti, que es investigar más, pero también experimentar. Entonces fomentas la creatividad y fomentas la autonomía. ¿Qué era lo que les decía hace rato? El estar en una escuela formal o en una educación formal te acorta muchos conocimientos. ¿Por qué? Porque el maestro va a querer que lo aprendas de la manera en que él dice o de la manera en que el autor lo dice. Y aquí lo interesante sería cuestionarnos la cuestión temporal. ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo que los autores no sepan, porque al final de cuentas son teorías o postulados. La diferencia con las ciencias exactas es que las ciencias exactas, al final de cuentas, todos los conocimientos se pueden comprobar. Y en las ciencias sociales, no. ¿Sí? Las ciencias sociales son ideas que funcionaron en cierto punto y en cierto momento de la historia, pero que todos somos capaces de cuestionarlas. Aquí lo interesante dentro de este cuestionamiento es ubicarlas en el tiempo en el que fueron escritas. Así como la educación ha tenido una evolución donde antes te decían, el alumno es una vasija vacía donde el maestro va a tener que llegar y vaciar todos los conocimientos y el alumno va a memorizar, ¿no? Esa es la parte que Platón, Sócrates y todos estos decían. No, el alumno a partir de la experimentación va a aprender. Yo le doy una idea, pero él se va a crear los conceptos y va a crear nuevas situaciones. ¿Cómo? Experimentando. Y no hay mejor forma de aumentar la creatividad que la experimentación, ¿sí? ¿Y esto qué nos da? Pues canales de comunicación. Ahora, aquí lo interesante es lo que nos plantean. No todas las personas e instituciones son una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ustedes estén en el mismo salón, no necesariamente se van a llevar bien y van a tener buena comunicación. Digo, ahorita estamos en línea, pero estando en el salón de clases, siempre tenemos personas que no aportan a la clase, que no participan, entonces no son parte de una comunidad. Perdón la expresión, pero a veces nada más son muebles dentro del salón de clases, ¿sí? Ahora, aquí lo interesante sería ver qué me aportas y qué te aporto, con la finalidad de ambos aprender. Digo, y eso lo puedes hacer tanto con el compañero como con el propio maestro. Hay maestros que no aportamos nada. También hay que ser honestos. ¿Sí? No todos los maestros que tú tengas a lo largo de tu historia académica te van a aportar algo. Hay quien va a seguir trabajando con un método tradicional que solamente te da lecturas y ya, hazme un resumen, hazme estas preguntas y se acabó el aprendizaje para él. ¿Sí? Lo interesante también es lo que dice Cortina. ¿Sí? Hay que trabajar el mínimo de valores humanos con ustedes, compartidos una vez a la comunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros compartimos estos valores humanos dentro de esta comunidad, se va a propiciar un aprendizaje más significativo.
¿En qué les beneficia esta parte o este apostulado del personalismo? Bien, va a haber un desarrollo y formación armónico, ¿entre quién? Entre tu mente y tu cuerpo. Aparte de que el estudio es liberal, no te voy a, bueno, ¿qué es no vocacional? Yo no te voy a decir que estudiar, tú lo vas a decidir en base a tus necesidades. No te voy a enseñar técnicas, voy a hacer un enfoque humanista que voy a desarrollar a la persona. Sí, si yo me enfoco a una metodología o un aprendizaje personalizado, no quiere decir que me voy a enfocar a ti como ser humano así de, a ti te voy a dedicar 20, 30 minutos. Voy a dedicar la clase a que tú te desarrolles como persona. A eso se refiere el personalizado. ¿Sí? A veces dentro de educación se distorsiona el concepto de personalizado. Pensamos que es como uno a uno, cuando en realidad no, es el desarrollo de las personas. ¿Ustedes creen que han tenido un desarrollo personalizado? ¿O más como un desarrollo mecanizado? Siento que más Mecanizado. Mecanizado. ¿Pero por qué? O sea, sí, quiero que me digan, pero también díganme por qué. Pues pudiera ser porque nada más nos limitamos a lo que nos dicen, como usted lo comenta, y hay veces que no exploramos más o investigamos más las cosas. Más a lo que tradicionalmente están acostumbrados, pues sí, casi todos. Sí. Muy bien. ¿Entendimos lo que es la educación o la parte personalizada? Sí. Sí. Aparte, entiendo nada más la diferenciación. El personalista o personalizado no significa que te voy a atender uno a uno, sino que voy a desarrollar tus potenciales como persona o como ser humano para que tengas mayor aprendizaje, pero también para formarte como un mejor ser humano. ¿Sí? Esa es la primera corriente que vamos a ver, o bueno, que aquí veíamos, y que uno de sus principales ponentes, pues es Platón y Aristóteles, en el sentido de que te voy a poner a prueba para que con base a tus habilidades y aptitudes, tú descubras un nuevo mundo, y que ese mundo no te lo voy a hacer conocer yo desde mi propia perspectiva. Creo que esa es la idea real de este punto, ¿sí? Hacerte la invitación a que tú descubras el mundo a partir de tus habilidades y tus capacidades, no a que yo venga y te diga cómo es. Miren, ya nos chutamos toda una teoría con bien poquitas palabras. Son bien inteligentes, muchachos. Ya sabe. El único error que he visto aquí con ustedes es que la mayoría le va a la América. Y eso es decepcionante. Pues sí, no inventen. Yo no. Yo tampoco. Ven, no se Tampoco, profe. Gracias a Dios, no. Automáticamente los que le van a la América ya están reprobados en mi clase. Si alguien le va al poderosísimo Rayados de Monterrey, ya ni entre, nomás mándenme un mensaje y diga, profe, ganó el Monterrey, tienen asistencia y participación. Una foto ahí viendo el partido, ¿no? Sí. Profe, aquí estamos echando chelas con el Monterrey León. Véngase. Si alguien le va a León, de una vez acepto apuestas. Estaría bien. Vamos a darle, muchachos. Lo que va. Bueno, la siguiente corriente que vamos a ver es la parte culturalista. ¿Vale? Bueno, ahí están los representantes. ¿Sale? Esta se basa más en una idea de, es una afirmación individual que pasa a lo colectivo y que el Estado se debe de encargar de la cultura general. En cuanto a lengua, artes, moral, ciencia, religión, está bastante pesado. ¿Ustedes están de acuerdo con que el Estado intervenga en la educación de ustedes?
Pues yo ahí en ese punto creo que pienso que lo hacen más a conveniencia de ellos, ¿no? Porque obviamente, bueno, lo podemos ver a lo mejor, por ejemplo, aquí en México, que que por ejemplo muchos te ponen, digamos, en escuelas públicas, por ejemplo, te ponen a lo mejor muchas materias, dices tú, ok, yo voy a estudiar cierta carrera. Y pues obviamente hay universidades o escuelas en donde sabes que te enfocan directamente a la carrera que es, ¿no? Y por ejemplo, aquí a lo mejor la educación en México sí es mucha en base a muchas materias, pero quiera o no, por ejemplo, salen muchas trabas a algunos, en este caso como alumnos, que por ejemplo, tienen tantas materias, se desaniman, esto es lo otro. Y no sé si se ha escuchado del hecho de que por esos motivos es que existe, por ejemplo, la mano de obra barata, ¿no? Porque muchas personas deciden mejor dejar de estudiar para mejor ponerse a trabajar y obviamente no tienen las mismas oportunidades que alguien que tiene una carrera, ¿no? Entonces pienso yo que en esta parte interviene mucho lo que es el gobierno, tal vez a su beneficio. Bueno, eso pienso. Muy bien, gracias. Fíjense en la parte que les decía del nacionalismo, de que era lo que les contaba hace ratito del término desembalar la historia. Aquí donde te dice del nacionalismo, te habla de esto, ¿no? De cómo el Estado como un organizador de cultura general. El mejor ejemplo de esto es Corea del Norte. Sí es la que está cerrada, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Corea del Norte sigue siendo con esto. Ellos escriben su propia historia. O sea, el mundo les vale un carajo. Están en literal. Internet, medios de comunicación. No estoy diciendo que está mal, ¿no? Cada quien su propia realidad. Pero esa es como la parte. ¿Sí? Ellos dominan todo lo que quieres aprender. Bueno, voy a dar un ejemplo y ustedes van a ir desarrollando lo demás con ideas. Los que son de Dolores me van a entender un poco. Y perdón si ofendo a alguien, ¿no? Pero es como la forma en la que lo voy a poder explicar. Déjenme paso. Vamos a entrar, no en un debate, es un ejemplo. A ver, individuos. Los que son de Dolores, y del norte. Dale. Arriba está la ETI y enseguida, ¿qué sigue, chicos? ¿En dónde dijo? Es que no escuché bien, perdón. De la ETI, ¿qué escuela sigue? De la ETA. Bueno, El Cebetis. ¿Y enseguida? la UTNG. ¿Qué tienen en común? Pues es una cadena, ¿no? Básicamente secundaria, preparatoria y universidad. Exacto. La educación desde este punto tendríamos que asumirlo como que nos dicen qué estudiar, cómo estudiar, que nos trazan el camino. En la línea recta, donde tenemos una escuela técnica industrial, después tenemos un CEBETIS que también es técnico, bueno, es industrial, tenemos una universidad que es tecnológica, pero al final de cuentas es industrial. Ok. Desde esta parte culturalista, tendríamos que hacer el análisis de por qué la educación no la trazan con ese camino. Te venden un sueño muy chido de que vas a tener una escuela, que no vas a tener que salir profesional, que vas a salir como TCU, que vas a salir como ingeniero. Pero lo que no te venden es que toda la vida, o tienes 6 años preparándote para llegar ahí. Hay personas que literal se aventaron ETI y ETA, luego CEBETIS y luego UTNG. No tienen nada de malo, cada quien sus posibilidades, y creo que es lo más correcto para la persona que quiera decir así. Pero ahora pónganse a cuestionar cuántas universidades públicas tenemos que nos ofrezcan licenciaturas en educación, en medicina, en un área que no sea tecnológica industrial. Y la respuesta solamente es la UPN. Todas las demás carreras que mencionamos ahorita son en cuestión de particulares.
Aquí no tenemos una escuela de derecho. Y tú me vas a decir, bueno, pero está Guanajuato, sí, pero ¿por qué no ponen una escuela de medicina, de derecho, de arquitectura aquí? Piénsalo de una manera interesante. Aquí cerquita tenemos el corredor industrial de Silao, tenemos el de Querétaro, tenemos el de San José Iturbide, aparte de las empresas que están en Celaya. A nivel estructural, en esta parte de la cultura, conviene más al gobierno esta doctrina de lo que ahorita vamos a tener mano de obra barata, y no que sea barata, sino que al final de cuentas la producción en masa te obliga a contratarte por un precio menor. Si tenemos 50 egresados de UPNG, un decir, más los 50 de UPNG que está en Victoria, y así en las diferentes tecnológicas, y todos van a competir por el mismo empleo en el Parque Opción o en el Parque Querétaro, tú vas a decir, porque me pagan menos, ¿no? Porque estoy compitiendo contra muchísimas personas que tienen la misma capital. ¿Cuál es lo interesante de esto y que como, va a ser como parte de la tarea? Jorge, ¿cuántos son de tu generación? Alrededor de, contando todo en general, los dos grupos, como unos 50. Más o menos. ¿Y cada cuándo sale una generación de ahí? Cada año. Cada año. Échenle, entonces eso es lo que hablábamos de la producción. Al final de cuentas, en este sistema culturista, lo que estamos ocasionando es una sobreproducción literal de profesionales. Y todos van a pelear por uno o dos puestos. Y los demás tendrán que irse a buscar, y tendrán que elegir un puesto para el que están sobrecalificados, pero que no hay más, ¿sí? Y aquí lo interesante y lo que les digo que tenemos que reflexionar es, a ver, ¿cuántas escuelas hay que me van a preparar para lo mismo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Estado o el gobierno son las necesidades que ellos tienen. Ellos necesitan, como tal, personas que trabajen en las empresas. ¿Por qué? Porque al menos en Guanajuato estamos dirigidos por empresas. ¿Sí lo habían visto así o no? No. Digo, Más o no menos. yo no tengo la verdad absoluta, pero es algo que no se puede esconder. Sean ustedes y sean honestos, cómo se ha cambiado la estructura del sistema educativo para prepararnos para una vida empresarial, ¿sí? En el sentido de que tenemos CEBETIS, tenemos CECITE y últimamente aquí en Dolores tenemos ETA, pero alrededor, en nuestros municipios, lo que más ha CONALEP, ¿sí? Y la mayoría enfoca sus bachilleratos a la cuestión de la producción. Incluso desde bachilleratos ya estamos viendo lo que son procesos de producción, administración de empresas, pero todo, o el otro es, se me olvida, es como de desarrollo. Bueno, pero el chiste es que todos van enfocados para el área empresarial y muy pocos tienen los bachilleratos de humanidades sociales enfocados a otras cosas que no sean algo industrial. ¿Sale? Vamos a cerrar esta clase y les voy a dejar una tarea de investigación. Van a investigar cuántas preparatorias a nivel regional están enfocadas en el área industrial. ¿Sale? ¿Cuántas preparatorias que, perdón? Están enfocadas o sus bachilleratos son enfocados a lo industrial. Contra cuántas están enfocadas al desarrollo, bueno, a las ciencias sociales. Estamos hablando de escuelas de gobierno, no particulares. ¿Contra qué, perdón, profe? Contra las que están enfocadas a sus bachilleratos a las ciencias sociales. ¿A nivel qué? Cada quien de su propia región. Por ejemplo, si tenemos de San Luis de la Paz, que investiguen ahí, de San Miguel, que investiguen ahí. Ojo, pero nada más instituciones públicas, privadas no. ¿Sale? Sí. Y al referirme a industrial, me refiero a la cuestión de procesos de producción,
a la de económico administrativo. Y una vez que hagan eso, enfóquenlo ahora, pero a nivel de universidad. ¿Cuántas universidades públicas tenemos para el sector industrial y cuántas tenemos para el área de ciencias sociales? ¿Igual pública? Sí, todas las públicas. Jimena, ¿vas a hacer una investigación acerca de cuántos bachilleratos o cuántas escuelas a nivel medio superior están enfocadas al área económico-administrativo y al área empresarial de donde tú eres, pero solo del sector público, nada de privado? Sale, chicos, 10 minutos de descanso y ahorita nos vemos en la otra. Nada más les encargo, de favor, que, quien llegue a hacer la videollamada, nada más verifiquen que solamente sea una, por favor. ¿Sale? Disculpe. ¿Esta tarea la quiere en un archivo o la quiere aquí en la libreta? Hambre en tu cuaderno, Ok. sin bronca, porque la vamos a seguir. Bueno, mandarte aquí mismo en la clase igual, ¿verdad? En este mismo, por aquí mismo No, lo mando. en el apartado de psicomotricidad. Ahora sí, es que donde, bueno, ok. Se supone que ahorita estamos en el apartado de antropología. Ok, y ya será por psicomotricidad. Sí, entonces les voy a pedir que terminen la llamada, por favor. ¿Sale? Ok. Ya nos vemos a las 8:35 en la otra. Va que va. Voy a callar el gallo por lo mientras. Órale. Buenas alarma.